A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cada inicio de año implica la finalización de otro, el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos periodos, nuevas metas, nuevos proyectos y también nuevas oportunidades. Pero ¿qué tan factible es planear el futuro? En esta serie de programas de Psicolife vamos a abordar esta temática de la mano de nuestros expertos. Hablaremos sobre cómo se viene este futuro, un futuro incierto de alguna manera por lo que hemos vivido. Enseñaremos también a trabajar en la planeación de vida en niños y adolescentes y cómo los hábitos nos pueden ayudar en este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos amigos y amigas de Psicolife. Para mí es un gusto, como siempre, semana a semana, compartir con ustedes estos temas que son tan importantes. Y la semana pasada estábamos hablando justamente sobre si es posible planear el futuro, qué podemos hacer para planificar nuestra vida. ¿Es bueno planear todo o es mejor vivir de la espontaneidad? Y bueno, creo que esta forma de planeación, de ir organizando nuestra vida y demás, parte justamente desde los primeros años, desde los años de la niñez y de la adolescencia también, para que los jóvenes sobre todo y los adolescentes se vayan enrumbando en aquellas cosas que les apasionan, que quisieran hacer después y puedan ir organizando de alguna manera su vida. Para hablar sobre este tema, hoy tengo el gusto de presentarles a Paulina Béjar. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, se ha formado en terapia familiar, tiene un diplomado en programación neurolingüística, en logoterapia, en EFT y liberación emocional y actualmente está haciendo un diplomado en duelo. Además, ella tiene una vasta experiencia en el trabajo como psicóloga de colegios con adolescentes desde hace más de 25 años en consejería y en orientación profesional. Y qué mejor que una persona vinculada con estos temas para hablar sobre la planeación de vida en los adolescentes. Paulina, qué gusto tenerte hoy, este día con nosotros y poder conversar sobre esto. Bienvenida a Psicolife. Muchas gracias, Elizabeth. Es un placer estar aquí y hablar de este tema tan importante, sobre todo en estas circunstancias actuales. Sí, Te oí hablar de la planeación y decía de lo inesperado que ha pasado ahora. Estamos en la época de lo inesperado. Entonces, planear en estas circunstancias es necesario, pero también es complicado. Por supuesto. Pero vamos por partes. Definamos primero qué significa planear la vida en una persona. ¿Es posible hacer eso y qué significa eso? Ok. Tanto como planeación, lo que nosotros llamamos dentro de orientación profesional es como imaginarte un proyecto de vida. ¿Sí? Y este proyecto de vida no significa que sepas lo que vas a hacer el 12 de enero del 2027 a esta hora exactamente. Okay. Esto no es así, pero significa que vamos a tener un margen de referencia de aquello a lo que queremos más o menos hacer, ¿sí? Es decir, en nuestra vida se ve desde nuestros aspectos, desde las diferentes dimensiones, desde lo biológico, desde lo emocional, desde lo profesional, desde lo familiar, y en esto como qué metas nos vamos poniendo. Por ejemplo, muchas personas piensan que decidir una profesión en los adolescentes, en la etapa de jóvenes, es de la orientación profesional, pero la orientación profesional va más allá. Decidir la profesión es solo una parte del proyecto de vida. Esto es macro. Es más grande. Ese proyecto de vida entonces aborda, como tú decías, todas estas áreas del ser humano, todas las aristas. No solamente voy a querer seguir esta profesión o voy a escoger esta universidad o no. Y se llama proyecto de vida porque lo seguimos haciendo. Está haciéndose constantemente, se va construyendo. En la etapa de la adultez, tal vez ya tenemos definida nuestra profesión o nuestra ocupación, que muchas veces la ocupación no es lo mismo que la profesión en la que hemos estado, en la que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Pero miramos, estamos ya en algo estable ocupacionalmente, laboralmente,
Pero si vemos estas distintas dimensiones, nos ocupamos, por ejemplo, de nuestro bienestar corporal, ¿sí? Hacemos ejercicios, nos alimentamos, es decir, el proyecto de vida, de nuevo, nos da una referencia por dónde queremos ir, cómo queremos que sea nuestra calidad de vida, y además de eso, como yo te decía, es dinámico, nos vamos replanteando objetivos, no es estático, eso es algo importante, ¿sí? Claro que sí. Y nos replanteamos objetivos, algunas veces creemos que ese replanteamiento de objetivos es una crisis, ¿no? Hay que dar la bienvenida a las crisis porque las dudas nos permiten, las dudas existenciales, nos permiten poner de nuevo en la balanza ciertas cosas, nos confrontan con nosotros mismos. En un principio deberíamos de sentirnos bastante satisfechos y bastante felices con lo que hacemos, ¿sí? Okay. Un mito que habría que destruir es que nos sentamos 100% satisfechos y 100% felices. Porque esto nos lleva justamente a lo que tú hablabas del dinamismo, ¿no? Yo pensaba en muchas cosas mientras tú ibas mencionando esto. Por un lado, el hecho de que los jóvenes ahora y los adolescentes también, vemos cada vez con mayor frecuencia que ellos te dicen, no, yo quiero vivir como el momento, el día a día, o sea, no quiero pensar todavía a futuro, no me veo a futuro. O también van cambiando las expectativas del futuro que las generaciones anteriores tenían. Entonces tenemos adolescentes, por ejemplo, ahora un número considerable que te dice, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, o no me veo haciendo una sola profesión el resto de mi vida. Es como que para ellos es, ¿cómo es posible, no? O sea, el resto de años que les cuesta dimensionar, pero hacer eso, lo mismo. Entonces, como que se diluye ese proyecto y hay que aterrizarles un poquito, hay que ayudarles a enrumbarles en ese sentido. Bueno, no se diluye el proyecto, es un proyecto diferente. Nosotros lo vemos como nosotros fuimos criados, ¿sí? Porque en nuestra generación la mente de nuestros antecesores, de nuestros padres, fue así también, claro, ¿no es cierto? Era como más derechito, era como la primaria, la secundaria, la universidad. En esta etapa de universidad tenías que casarte significaba tener hijos, y esto significaba tener un proyecto de tener una casa tal vez, o estar estable laboralmente, o tener... Claro. Esto era como... ¿no? Claro, era la vía que tenías que seguir, ¿no? Era como bien biológico, además, como las plantitas, no hacer crecer, desarrollarse, morir. Pero ciertamente, ¿sí? La interconexión, la globalización, el alcance de redes sociales, las nuevas experiencias de los jóvenes, hace que el proyecto de vida de ellos sea muchísimo más amplio de lo que nosotros conocíamos. Por tanto, en primer lugar, es lógico que haya tantas dudas. Hay una estadística que dice que 7 de cada 10 estudiantes cambian de carrera en el primer año. ¿Sí? Y es altísimo. Eso es altísimo. Y eso nos confronta como papás. Claro. Y como adultos y como quienes trabajan en orientación profesional y quienes son profesores, porque quieren bajar ese margen, ¿no es cierto? Pero bajamos ese margen, no podemos bajar ese margen si nos quedamos con la mente que nosotros teníamos. La mente de los chicos actualmente justamente es lo que tú dices. Nosotros buscábamos una profesión para estabilizarnos en ella a largo plazo. Los chicos ahora no. Ni ¿sí? El trabajo tampoco es a largo plazo ahora de los jóvenes. Y el trabajo para ellos muchas veces ahora sí es virtual desde casa, pero claro, no porque hay una pandemia, sino porque ahora ese es un estilo de vida. Claro, pueden hacerlo de esa forma, ¿sí? O pueden cambiarse. Como sociedad somos poco, no nos cambiamos mucho, ¿sí? Pero existe un movimiento diferente de la sociedad y nosotros tenemos que acompasar ese proyecto, porque si no, lo que hacemos como adultos es juzgar que este joven tenga este nuevo estilo de planificar su proyecto de vida. Te quiero decir 2 cosas. Una, tengo experiencia con acompañar a los chicos en hacer pasantías profesionales, algo que es de los últimos 10 años. No sé si en tu colegio, pero yo en mi colegio no hacía pasantías. Claro, en los colegios no se hacía, en la universidad ya. Ahora sí, bueno, es verdad. Entonces no son pasantías profesionales, son preprofesionales en el sentido de entrar y conocer en el colegio la vida laboral, ¿no es cierto? Y yo recuerdo uno de los testimonios que un chico contaba, porque hizo en gastronomía, y dijo, bueno, a mí me gusta la gastronomía, pero después de esta experiencia no quiero hacer gastronomía, porque me doy cuenta que tener un restaurante propio implica estar los fines de semana, estar los feriados, estar las épocas en las que los otros tienen feriado, y yo en mi proyecto de vida sí quiero tener una familia. Y por ejemplo, he tenido muchísimos, te puedo decir cientos de alumnos a los que he acompañado en el tema de pasantías, y si de esos 5 han hablado sobre el proyecto de vida familiar, ¿sí?
es el máximo número. ¿Ya? Así que es lo que tú dices. Los jóvenes de ahora no piensan tanto en eso, o no piensan necesariamente en la estructura que teníamos antes del matrimonio. Muchos veces piensan en emparejarse, en vivir juntos, ¿sí? Son cosas que o la en sociedad viajar, cambia. en disfrutar, como ellos dicen, ¿no? Sí. Disfrutar para mí la vida. Ahora, cuando tú hablas de esto, Pauli, ¿qué pasa? Es común que los adolescentes escuchen este término proyecto de vida, es común que ellos lo empiecen a incorporar, o necesariamente tiene que haber un acompañamiento externo que les diga, miren, esto es el proyecto de vida y hacia eso tendríamos que dirigirnos. Tengo dos respuestas. La una, cuando hacíamos los temas de proyecto de vida en generaciones atrás había mucho más resistencia. ¿Sí? Yeah. No, yo no quiero planear. No, ¿qué es esto de planear? Un poco lo que tú decías, ¿cómo vamos a creer esto? No, la vida hay que vivirla como poco a poco y paso a paso y día a día. Y lo que llegue, ¿no? Casi. Pero ahora sí, ahora en los últimos años, tal vez puedo hablar de unos 7 años, están mucho más flexibles a recibir eso, a tener una idea, ¿de acuerdo? De nuevo, no significa que, ¿sí? Pero sí tener un marco de referencia. ¿Ya? Y en función de eso, hacer ciertas... Fíjate que ahora los chicos, con esta facilidad, hay muchachos que hacen antes justamente las pasantías o también cursos previos. Por ejemplo, quieren hacer arquitectura y están haciendo algo sobre AutoCAD antes. ¿Sí? O quieren hacer publicidad y están haciendo cursos de fotografía antes. Lo vinculan con eso, ¿sí? Claro. Pero de todas maneras sigue siendo algo que no se ve tanto a futuro, sino más bien cuando ellos miran hacia atrás y ven lo que saben, lo que han ido aprendiendo. Porque en orientación profesional no solamente estamos hablando de lo que me gusta hacer, sino de lo que soy bueno en hacer, de aquello que hago mejor que los otros. Esas son las competencias, ¿sí? Las competencias pueden venir incorporadas en nuestro chip cuando nacemos, en nuestro ADN, ¿sí? Pero algunas otras se pueden entrenar. Ya. ¿Sí? Pero antes de pasar a eso, viene la otra pregunta que quería hacerte, y de ahí sí nos metemos con el tema de las competencias. ¿En qué edad entonces empezamos a preparar a los chicos para decirles planteemos un proyecto de vida? Es lo mismo programar un proyecto de vida hacia los 15 años, 16, que hacia los 17 o 18 cuando ya están terminando el colegio. ¿Nos da lo mismo en ese sentido o qué edad sería la más oportuna para ir direccionándoles? Tienes ahí la influencia externa, ¿no es cierto? La sociedad de todas maneras va a ir mostrándoles a los chicos desde chiquititos, desde que ellos ven la tele o desde que ellos leen un libro, va a ir mostrándoles profesiones, ¿sí? Claro. O las conversaciones familiares. Entonces allí estamos haciendo ya algo sobre orientación profesional y también sobre lo que nuestros hijos escuchan en la sobremesa. ¿No es cierto? Ahí estamos haciendo. Si los papás nos tomáramos un tiempo para formalizar eso y no solamente que sea escuchado, recibido, sino para como dar pequeñas pautas, ¿sí? De cómo es la información sobre una profesión o de qué diferencia hay entre lo uno y lo otro, ya estamos haciendo algo. La otra fuente es la escuela. ¿Sí? Hay colegios, hay escuelas que tienen desde que son chiquititos del día de las profesiones, o vienen los papás a contar las profesiones, o tienen los grupos de exalumnos que dan las profesiones. Entonces, de todas maneras hay una influencia externa, ¿no es cierto? Y lo último es que es necesario también la reflexión, la autorreflexión. No puedes dejar esos elementos sueltos. Entonces, siempre se está recibiendo información. Y por supuesto es diferente cuando son chiquitos que cuando son grandes. Cuando son chiquitos no hay influencia de elementos como el éxito, el dinero, la reputación, la fama, ¿sí? Allí el juego de los niños, cuando son chiquitos es la vocación más pura, ¿sí? No todos los niños juegan a lo mismo, ¿no es cierto? Unos juegan a ser profesor y otros juegan a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Y tú te das cuenta que les gusta y en lo que son diestros, ¿no es cierto? Eso es cuando son chiquitos. Y luego cuando van siendo grandes y reciben esta información externa, vienen estos factores diferentes, ¿sí? Cuando un muchacho joven, digamos, de 14 años, de 13 años, tiene una inclinación hacia la pintura, hacia el arte, pero escucha pero de eso, ¿te vas a morir del hambre? Claro. ¿Sí? ¿Y qué es lo común? Es lo común, Ajá. exactamente. ¿Qué pasa en su cabecita? ¿Qué información recibe?
pues estoy negando una inclinación pura, estoy poniendo un factor externo que es la reputación, el éxito, el dinero, que yo no digo que no sea, existe por supuesto, pero hay un montón de artistas que lo logran, hay un montón de músicos que lo logran, tal vez la orientación es, tal vez necesitas hacer, también mezclar esto con, y se me va la palabra, tecnologías en manejo de música, o tal vez necesitas hacer esto también con diseño, es decir, mezclar esto que me gusta con algo que como adulto yo sé qué pasa, ¿sí? Porque los chicos no saben todavía eso. Yo sé qué pasa, que necesitamos el dinero cada mes. Y ahí va lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no es cierto? Las competencias, lo que me gusta y para qué soy competente realmente. Entonces, a ver, tienes además estas habilidades, esto te gusta y sí se puede conjugar eso en un aspecto. ¿Qué pasa cuando lo que me gusta no se conjuga con las capacidades o con las competencias que yo podría tener o desarrollar? Te cuesta el doble de esfuerzo. ¿No es cierto? Pero ¿y cómo lo vives? Exactamente. Las competencias se pueden desarrollar, ¿sí? Claro. Pero sí es importante allí darte cuenta de lo que te dije. O sea, te cuesta el doble. Para alguien que sea más fácil los números, ¿sí? Claro. Será más fácil estudiar, será más fácil planificar, será más fácil estar dentro del tema de contabilidad o de administración de empresas, y pues la otra persona tal vez quiere hacer algo vinculado, por ejemplo, es muy buen deportista, pero claro, con este factor de económico, pues tal vez ha recibido el consejo, la visión de que haga administración de empresas deportivas, ¿sí? Pero no es su fortaleza es lo kinético, el cuerpo, ¿no es cierto? Es hábil, es fuerte, es veloz, ¿ya? Entonces está vinculando algo con un factor real, pero tal vez los números le cuesten. Entonces, bueno, necesita superar su universidad, y capaz que cuando tenga su empresa deportiva puede contratar un contador, no tiene que hacer él la contabilidad, ¿no es cierto? Le costará más, ¿sí? Las competencias se pueden desarrollar y los intereses pueden cambiar. También. ¿Sí? Bien, ahora, bueno, creo que tenemos ya un panorama, ¿verdad? Entre lo que hablamos de este proyecto de vida, estas competencias que son importantes, el identificar lo que les gusta a nuestros hijos, y también creo que Paulina nos ha dejado claro algo, no hacerlo de último momento, sino desde que son pequeños, tomarnos ese tiempo para ir identificando esos aspectos en nuestros hijos. Pero ahora tengo una pregunta, Pauli, que creo que es importante, y es el tema justamente en relación con que ya como aterrizar para que nuestros televidentes puedan tener más en claro, ¿no es cierto? Tú nos dices, no es hacer un proyecto de vida el decir, esto voy a hacer a tal hora después de 5 años, y nos queda muy claro eso. Pero ¿qué cosas genéricas tal vez pueden ponerse de aquí a, no sé, es a corto plazo, a mediano plazo, a muy largo plazo, que podrían hacerse en los chicos para que después puedan mirar esa retrospectiva que tú decías y decir, a ver, si estoy avanzando bien, he logrado esto, tengo que hacer reajustes o no, o diversifico mi camino? Pero ¿qué cosas concretas sí puedo poner? No cosas tan genéricas como, por ejemplo, graduarme de la universidad o tener un trabajo, porque eso a la larga creo que todo el mundo se plantea, ¿no? Sino cómo es el proyecto concreto de la vida de una persona, de un adolescente. Sí, puede ser que para ser como justo concretos, si pongo estas metas genéricas, graduarme del colegio, ¿de acuerdo? Necesito a esa meta ponerle 3 submetas. ¿Qué implica esto? Porque esta meta está en el aire, entonces necesito ponerle pies, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que soy súper flojo para la matemática, pero entonces implica cuánto tiempo extra tengo que trabajar en la semana, o si necesito apoyo externo, o si necesito esforzarme más en otra materia que me va a ayudar a complementar esto, ¿de acuerdo? Esto general necesito ponerle subdivisión de metas, y esta subdivisión de metas necesito ponerle qué necesito para cumplir esto, ¿sí? Y a esto necesito ponerle una lista de lo que sí tengo y de lo que me hace falta, ¿ya? Y a lo que me hace falta es en donde tengo que trabajar, no en pasar el año, porque el pasar el año está ahí, ¿ya? Entonces, si quiero aplicar a una universidad en el exterior, voy a decir, o aplicar al examen de ingreso que hay ahora aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Esta aplicación me implica que por lo menos haga un trabajo de investigación, ¿sí? Que me meta antes a mirar, ahora está
tanta información al alcance en el internet, claro, que ¿no es cierto? Entonces, meterse en el internet, mirar un modelo de examen y saber a lo que voy. No puedo ir el día del examen sin siquiera conocer de lo que estoy hablando si no me han dado en el colegio, ¿sí? Entonces, muchas veces me parece que se delega a los colegios una responsabilidad que es propia de los alumnos, ¿sí? Porque hay un factor de autoconocimiento, ¿ya? Y de información. Información es compartida con el colegio, pero con ellos también, ¿sí? Por ejemplo, para mí, cuando yo sé que estoy confundido tal vez entre biología y administración de empresas, ¿sí? Lo básico que tengo que hacer es meterme a mirar el pensum de estudios de biología y de administración de empresas, ¿sí? Pero supongamos que yo quiero estudiar en la central biología, ¿sí? No sería infructuoso que me meto a ver biología de la Universidad de Guayaquil, ¿de acuerdo? Tengo que ubicarme porque las universidades tienen pensum de estudios diferentes y yo tengo que saber que si me meto a estudiar, voy a decir psicología, ¿sí? En la Universidad Central tiene una tendencia mucho más cruzada por la corriente desde la biología, desde la anatomía, desde la parte del cuerpo mismo, ¿no? Del funcionamiento del cerebro. Y si es que voy a la Universidad Católica, que no estoy tan segura ahorita, pero en mis épocas tiene mucho más una influencia de la corriente psicoanalítica, ¿sí? Y si me voy a la UDLA, tal vez es mucho más ecléctica. ¿Qué es ecléctico? Me tengo que meter a buscar, ¿sí? Entonces, el proyecto de vida se construye y se construye desde la autorresponsabilidad y desde el hacer las gestiones que me corresponden hacer. Eso es importante. Muchas veces creemos que el proyecto de vida nos llega, es una inspiración y además nos llega hecho. No, hay que trabajar por ello. Tengo que trabajar por ello. Bueno, en esta parte de la formación profesional y como tú lo vas desglosando, creo que así a nuestros amigos televidentes les quedó mucho más fácil el comprender. Pero ¿qué pasa? Los adolescentes sueñan muchas veces en cosas como lo que tú decías, ¿no es cierto? El éxito, quiero tener mucho dinero. Entonces, a veces tú hablas con adolescentes y te dicen, bueno, verás, cuando yo tenga mi casa, mis 5 carros, cuando me viaje por todo el mundo y demás, voy a hacer esto. Eso forma parte del proyecto de vida, son sueños, son aspiraciones que ellos tienen. ¿Cómo ayudarles otra vez a aterrizar eso para que no llegue un momento en que vayan pasando los años y posiblemente se llegue una frustración, ¿no? Y decir, no, es que nunca conseguí esos sueños que quería en un momento. Yo creo que ahí tal vez nos salimos un poquito del tema de proyecto de vida y nos vamos a un tema en el que es importante ver lo que las cosas cuestan. No cuestan económicamente, sino el esfuerzo que cuestan. Si tú haces que si tú pides que un chico de 6º grado, de primer curso, de 2º curso, de 3er curso, dibuje su proyecto de vida, se ve así, ¿no? Se ve ejecutivo, con su maleta, con su auto, con su carro, con el avión acá arriba, con una billetera gordita, allí, ¿no? Entonces es el momento de replantearse. El proyecto de vida también necesita reflexiones y reflexiones enmarcadas dentro de, obviamente, lo que primero que nos influye es mi sistema familiar, ¿sí? Porque también ves un proyecto de vida de muchachos que quieren tal vez irse de misioneros al África, ¿sí? O al Oriente, ¿ya? Entonces necesitas ver que ese proyecto de vida está influido por esta familia, por este sistema y por lo que yo creo, ¿sí? No está solito, yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? En yo soy yo, tomo en cuenta qué son mis recursos, ¿sí? Que son internos, y qué son mis oportunidades, que son externas, me da el sistema, ¿sí? Pero el sistema también me da oportunidades, pero también me causa a veces dificultades. En este momento estamos en un sistema que nos causa una dificultad con la pandemia y vienen los recursos propios para poder seguir adelante con este proyecto. Bien.
Muchas gracias. Mira, como el tiempo se nos queda Un siempre soplo. cortito en televisión, pero creo que todo lo que hemos conversado ahora, este análisis que hemos visto sobre, desde lo macro, de lo importante que es considerar el proyecto de vida en las personas en todos los ámbitos del desarrollo, no solamente en lo profesional, no solamente en lo laboral, sino considerando también los recursos que una persona tiene. Hablando de lo que Paulina mencionaba hace un momento, el hecho de un proceso de reflexión, de autoconocimiento es fundamental. Entonces creo que es importante, sí, pensar en el futuro, planear el futuro, sorteando las incertidumbres que tenemos ahora y que nos toca vivir y que nos toca enfrentarlas, pero proyectarnos hacia algo más que nos ayuda a tener un propósito determinado, marcando también ese camino el cual nos va a permitir llevarnos a esa meta que tenemos propuestas. La semana pasada hablábamos justamente de eso, hablábamos de esos hábitos atómicos para llegar a una meta grande, y ahora lo hacemos también desde el proyecto de vida de los adolescentes. Paulina, quiero agradecerte mucho por habernos acompañado en Psicolife, y a ustedes, amigos televidentes, invitarles como siempre semana a semana a seguirnos a través de la señal de Telesucesos. El programa se transmite los días viernes a las 10:30 de la mañana. También que puedan acompañarnos y sugerirnos los temas como los van haciendo siempre a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife S, y también compartir este programa con muchas personas que les puede servir a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.